Hola, buenos días. Voy a compartir con ustedes información respecto a sellado de equipos de bombeo por empaquetaduras. Mi nombre es Carlos Picho Turpo. Entramos directamente al tema. Esta es una bomba con sus componentes básicos: un despiece de una bomba, la succión, la descarga, impulsor, el eje, los elementos de sellado como son la prensa estopa y las estopas o empaquetaduras. Un empaquetador es un elemento que ayuda a sellar la fuga de un fluido que pasa por medio de un elemento que rota con relación a otro fijo. El elemento que rota es el impulsor con el eje y estos son los fijos. De estar preparadas las empaquetadoras a soportar cuatro situaciones: la fricción proveniente del eje contra las empaquetadoras, el lubricante y el fluido, la presión del equipo de prensaestopas, o sea, la presión de la bomba contra el prensaestopas, y la variación de temperatura por el trabajo mismo. ¿Qué vamos a ver en esta charla? La fabricación, los tipos de cordones, los procedimientos de instalación y los problemas comunes asociados. Fabricación es un proceso textil, ¿no? En el cual se aplica, por ejemplo, el trenzado a través de los cordones y se le trenza incorporándole un lubricante. Sale de la máquina textil por una boquilla y se le da la forma. Aquí está ampliada la forma como se trenza un cordón. Puede ser torcido, plano. Las construcciones básicas de los tipos de empaquetadoras son, por ejemplo, una cuadrada entretejida, cuadrada trenzada, sobre un núcleo, trenzado sobre trenzado por diferentes capas. Hay empaquetadoras metálicas en Babbitt, por ejemplo. Se forman láminas y luego se le enrolla y se le da la forma cuadrada. Por ejemplo, el Babbitt se puede aplicar sobre ejes que tengan una dureza superior a los 40 Rockwell. La forma de empaquetado para despachar es en carretes con pesos de 2.5 kilos o 5 libras. Hay cuatro tipos de empaquetaduras, o así las he clasificado yo: empaquetadoras lubricadas, empaquetadoras de lubricante incorporado, empaquetadoras de material lubricante y empaquetadoras inyectables. Las fibras lubricadas son aquellas a las cuales se le agrega el lubricante, como vimos al principio. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo el abrigo teflonado, que ya no se recomienda su uso, pero en muchos países, generalmente en todo el mundo, se sigue utilizando. Aquí tenemos más ejemplos de fibras lubricadas. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra vegetal conocida como yute o cáñamo y que se le aplica lubricante, en este caso es sebo o grasa animal. Fibras sintéticas, por ejemplo, en este caso la fibra fenólica o fenol, se le aplica, esta capa blanquecina que se ve acá es generalmente una grasa sintética siliconada, puede ser, ¿no? Aquí está una fibra aramídica o Kevlar. El otro tipo de empaquetadoras es el lubricante incorporado, o sea, ya desde fábrica en laboratorio el producto le han agregado lubricante interno, de tal manera que parece empaquetadora seca, pero no, tiene el lubricante incorporado. Teflón es una marca registrada de DuPont, por ejemplo, para el GFO y el teflón. Si no es de DuPont, entonces se le puede denominar como de producto técnico, PET, politetrafluoruro etileno. Las empaquetadoras lubricantes, por ejemplo, son el grafito. O sea, hay empaquetadoras de grafito, esa es un lubricante ya, desde ya. ¿Cómo se identifican las empaquetadoras? ¿Cómo se les clasifica o cómo se les identifica por la clasificación? Debe indicar la naturaleza del producto. En este caso, por ejemplo, el material es al grafito del 98%. El otro 2% se refiere a los hilos que se utilizan para que se conforme la empaquetadura. Las características de uso: la presión en válvulas 250 bar, en bomba 100 bar. La temperatura van desde los 3000 grados 450. La temperatura general es los 480 grados. Estos 3000 es para aplicaciones, por ejemplo, no oxidantes, como estos casos. La velocidad, 22 metros por segundo. Esto, por si acaso, hay que convertirlo en RPM. La resistencia química en un pH de 0 a 14.
La pureza bueno, acá hay un asterisco que indica que, por ejemplo, la referencia química, excepto, dicen ácido nítrico fumante, el agua regia o el agua oxigenada, por ejemplo, y el oleum, que es una solución aceitosa con ácido sulfúrico. Y por último, las empaquetaduras inyectables, que son trozadas y que se aplican por inyección. O sea, se utiliza una bombita manual o hidráulica que inyecta la empaquetadura dentro de la cámara de sellado. Se ponen dos anillos restrictivos al final y al inicio. Acá está el anillo prensa-estopa y por donde se debe ingresar el agua de sellado, por ahí se le inyecta la empaquetadura, ¿no? Aquí hay una fórmula que nos indica cómo calcular la cantidad que necesitamos para no aplicar, para no hacer una presión excesiva. Esta es la solución original. Cuando se inventó la bomba, el fabricante el inventor diseñó que para evitar que el agua fugue desde el impulsor de la zona de bombeo hacia el exterior, se le colocó unos anillos y con un emplay o prensestopas para ir sellando. ¿Cómo trabaja una empaquetadora? ¿No? Una empaquetadora nueva se instala, choca con el fondo y luego, al ir aplicando la presión de prensestopa, sale primero el fluido, ayuda a lubricar por el fluido que está bombeando. Si se le aprieta demasiado, termina de esta forma. Endurece, completamente ionizada y hay que cambiarla. ¿Cómo se instala? Esta es la forma, cómo quedan instaladas al final. ¿Cómo el procedimiento? Primero, necesitamos las herramientas, ¿no? Llaves, extractores, linterna, aparato de cortar las empaquetaduras. Si no hay una cuchilla, se prepara la unidad. Un segundo paso, se desconecta la unidad, se cierra las válvulas de succión y descarga, se drena el sistema. Por si acaso, el tablero debe quedar completamente cerrado. Se le pone un aviso que no conectar el equipo de ninguna forma. Ahora se utiliza un candado para asegurar que nadie conecte accidentalmente el equipo. Esta es una herramienta de corte de las empaquetaduras. Acá hay una regleta que de acuerdo al diámetro va moviéndose y corta el anillo. Si no tienen este equipo, pues recurrimos a la cuchilla. Con esto se extrae las empaquetaduras, un extractor flexible y ganchitos para retirar el anillo de corte. Estas facilitan la labor de extracción de empaquetaduras, ¿no? Un tercer paso, retira los cordones antiguos hasta el último, no dejar ni uno. Y el último es el más difícil de sacar, pues hay que sacarlo. Un cuarto paso, se verifica cómo está el eje y la caja de estopas, ¿no? O sea, el eje o caja camisa de desgaste o bocina debe estar completamente lo más lisa que se pueda, no debe presentar rayaduras. Si presenta rayaduras, pues hay que reemplazarlo. Hay que verificar las tolerancias. La tolerancia entre la caja y el eje, por ejemplo, no debe ser mayor a 0.25 milímetros. Si el eje es de 25 y la caja 50, quiere decir que el eje, de acuerdo, siguiendo esto, no debe medir menos de 24.5 milímetros, sino va a haber problemas de sellado. ¿Cómo se preparan los anillos? Bueno, hay que determinar el tamaño de la empaquetadura si no lo sabemos, pero si lo sabemos, utiliza, por ejemplo, 3 cuartos, hay que utilizar 3 cuartos, 5 octavos. Si no lo sabemos, utiliza esta fórmula: el diámetro de la caja menos el diámetro del eje entre 2. 50 menos 25 para el ejemplo anterior, 25. Quiere decir que pues, tenemos que utilizar una empaquetadura de 25 milímetros, o en algunos casos de media. Cuando se utiliza de media, por ejemplo, agarran y tienden a martillar la empaquetadura. No, no se debe hacer eso. Se debe forzar estirando un poco la empaquetadura, pero nunca utilizar golpe. No se debe llenar completamente los anillos. Se debe dejar un espacio de 5 milímetros para centrar el anillo prensa-estopas. Nos debemos conseguir un manguito prensa-estopas para instalar las empaquetadoras. Se puede cortar a 90 o a 45, ¿no? A 45. Y luego se instalan los anillos uno a uno, utilizando un manguito bipartido, y luego ir ajustándolo con el prensa-estopas. Y así se procede anillo por anillo. Los anillos deben ser colocados con los cortes girados a 90 grados. El primero a 0, el segundo a 90, el tercero a 135 y así sucesivamente. Si la bomba tenía anillo linterna, instalarlo de acuerdo a la configuración original. En este caso debe quedar sobre el punto de ingreso del agua sellado.
Por ejemplo, hay dos casos en los cuales prácticamente la instalación es la misma. Para succión negativa y pastas aguadas, se coloca en esta posición. Y si es, por ejemplo, aguas abrasivas como lodos, se debe instalar bajo esta forma y la presión debe ser muy superior a la presión de bombeo. Después de instalada las estopas y el anillo presestopas, se debe girar libremente con la mano. Se conecta la unidad y se abren las válvulas, las llaves, se arranca o enciende la bomba y recién se empieza a regular la fuga del sellado. En válvulas no hay ningún problema, se puede dejar cero, no debe haber fugas. Aquí hay una imagen de cómo se ve el equipo que parece que está fugando, pero no, son fugas aceptables que se deben presentar. Una empaquetadura nunca debe trabajar en seco, jamás. ¿Qué es lo más común que se presenta en empaquetaduras? Anillos con superficies carbonizadas, desgastadas, ¿no? Entonces hay alta abrasividad, alta temperatura, anillos secos en los cuales se ha perdido el lubricante por ataque químico, anillos extruidos, hay que revisar el diámetro del eje y la caja estopera, el anillo está agrietado, ¿no? A veces han cortado mal los anillos, ¿no? Anillos con áreas externas desgastadas, o sea, quiere decir que están girando libremente o con el eje. Hay vibraciones cuando hay una parte del empaquetador que está aplastada. A veces hay giro uno contra el otro. Bueno, esto es todo. Les agradezco su atención. Para cualquier consulta, mi correo es carlos.cucha@gmail.com. Muchas gracias, suerte. Espero sus comentarios. Hasta luego.